Bueno, chicas, pues empezamos. Bienvenidas, bienvenidos los que están en el Zoom. Nos da gusto. Y voy a dar gracias. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias que nos permites estar reunidos presencialmente y a la distancia, Señor, para aprender de tu palabra. Padre, agradecemos todas las bendiciones que de ti recibimos cada día. El solo hecho de abrir los ojos y poder levantarnos es un milagro que tú permites en nuestras vidas. Y Señor, te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy no nada más quede en una escucha y en unos apuntes, sino que quede en nuestro corazón, en nuestra mente y que lo pongamos en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, tomando un poquito de lo que vimos hace 8 días, que vimos cómo se va extendiendo el Evangelio. Estábamos en Hechos 15, terminando el capítulo de Hechos 15. Y hoy continuaremos con Hechos 16, ¿no? Entonces, hace 8 días vimos precisamente que como cristianos tenemos el comando, el mandato de extender el Evangelio, ¿sí? Y vimos también que el cumplir la ley no hace que ganemos el cielo, porque lo hemos visto en muchos versículos que la salvación es por fe. Claro que esa fe va a hacer que hagamos buenas obras, ¿no? Entonces vimos a Pablo que predicaba grandemente porque había ciertas características que él tenía. Y era ese fuego interno para hablar de Cristo. Vimos también que tenía gran amor por las personas, por todas aquellas personas que eran sus hijos espirituales, a quienes él les había hablado de Cristo, y no nada más los dejó, sino que estaba al pendiente de ellos, tenía ese cargo por ir viendo cómo iban ellos creciendo y forjando madurez en esos nuevos creyentes, que fue el punto 3 que vimos. Luego también vimos que tenía el equipo adecuado. ¿Te acuerdas que estaba él junto con Silas, Timoteo, que se les une, y luego Lucas, que también se va a unir a ese equipo? Vimos que él tenía gran prudencia. No era que se sintiera así como el sabelotodo y ahora lo que yo digo. No, tenía prudencia y él buscaba algún punto que hubiera de relación con las personas para por ahí entrar y después hablarles de Cristo. Él tenía una clara visión de su misión, de lo que el Señor quería que él hiciera. Y hoy vamos a ver un estudio que me gusta mucho, que se llama Contraste de dos mujeres. Y vamos a estar en Hechos 16, versículos 11 al 18. Los voy a leer. Hechos 16, versículos 11 al 18. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y el día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
vamos a ver a estas dos mujeres, ¿sí? A Lidia y a esta muchacha, ¿no? Entonces, tú podrías dividir al género humano de varias formas, ¿no? De la biológica, que si son hombres, que si son mujeres, o por razas, que si son de tal raza o de tal color, pero la más importante es esa división, pues, bíblica, ¿sí? Que decíamos, estábamos hablando hace rato de las etnias, ¿no? De que todos tenemos pues, la misma sangre, todo. En Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres. Habrá diferencias, ¿no? Que si el pelo, que si el color de la piel, que si los ojos rasgados, pero bueno, esas son diferencias según el lugar donde estás viviendo, ¿no? Pero hay una diferencia, podríamos hacer una diferencia bíblica y podríamos clasificar a la gente entre los cristianos, los que han abierto su corazón a Cristo, quien tiene a Cristo en su corazón, y los que no lo son, los no creyentes, ¿sí? Y es una división importante. Y a las primeras, a los cristianos, pues vamos a llamarlas las personas libres. Y a los no creyentes, pues vamos a llamarles los esclavos, ¿sí? Porque es un pecado que tenemos desde toda la vida, ¿sí? Desde Adán, y es el pecado que lo traemos ya en nuestras venas, en nuestro ADN, ¿sí? Nadie te enseña a pecar. Dice el versículo del Salmo 51, 1 al 5. Si lo quieres leer, Pati, por favor. Sí. Me perdí por esta Salmo 51, del 1 al 5. ¿Qué es un salmo? Pues para confesar pecados. Todos traemos eso, ¿eh? Les comentaba yo una vez que de mi nieta, ¿no? Que estando chiquita hizo una travesura o rompió algo, no me acuerdo qué fue. Y él tenía el hermanito bebé, ¿no? En su sillita. Y a la hora que yo le dije, oye, ¿pero quién hizo eso? El bebé. Dices tú, ¿pero quién le enseñó a mentir? Ya lo traemos. Traemos esa propensión a pecar, ¿sí? A ver, entonces el Salmo 51, 51. del 1 al 5, Pati, porfa. Sí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Sí, entonces, como les decía, tenemos esa propensión, esa inclinación a pecar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que nos hacemos esclavos del pecado. En Juan 8, hay una mosca dando lata, ¿verdad? Juan 8, 31 y 32. Juan 8, que perdón, 30. Juan 8, 31 y 32, por favor. Pati, ¿le pasas el micro, por favor? ¿Ah, sí? Es Juan 8, 32. 31 y 32. Sí. ¿Yo? Sí. Dijo entonces a Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjate lo que está diciendo. Si permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, Jesús es la verdad que nos hace libres. Él es la fuente de la verdad. Y Jesús nos libera de esa esclavitud del pecado, del autoengaño que nosotros mismos nos hacemos, de que no, yo sí soy buena, yo no tengo pecado, ¿no? Y del engaño de Satanás. Y Él nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios. Él nos da la libertad, no para que hagamos lo que queramos, ¿verdad? Sino para que sigamos a Dios. Y el versículo 34, Angie, ahí mismo, 34 y 36, por favor. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el 36, por favor. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Exactamente, sí, el pecado puede dirigir nuestra manera de pensar, de actuar y controlarnos, ¿eh? Y llega hasta dominarnos, nos esclaviza. Sin embargo, podemos tener esa libertad en Cristo. Él nos libra de esa esclavitud, ¿sí? Y a través de los siglos sí ha habido muchas clases de liberaciones, ¿sí? De la esclavitud, que bueno, luego vemos que no es tan completa, ¿verdad? De la liberación de la mujer y de tantas cosas que se habla de la liberación. Pero seguimos atrapados en una prisión que se llama pecado. Es como si Jesús abriera las puertas de la celda y nos dijera, pero ven a mí, ven conmigo. Y dijeron, no, yo aquí mejor me quedo, aquí estoy bien. ¿Sí? No queremos salir de esa prisión que es el pecado. Vimos lo que había pasado en Hechos, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores, en Hechos 12, cuando Herodes encarcela a Pedro. ¿Te acuerdan? Lo leo, si quieres búscalo, pero yo lo leo. En Hechos 12, estamos en Hechos, dejen un papelito ahí en Hechos para estar regresando constantemente. Hechos 12, del 2 al 5, ¿se acuerdan? Que había matado a Jacobo y que había encarcelado a Pedro. Y vamos a recordar qué fue lo que pasó, dice. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Se acuerdan que Pablo estaba encarcelado, encadenado a la pared? No había manera de que saliera, y aparte tenía ¿cuántos guardias allí custodiándole? ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? Que llega ese ángel, que Dios manda a ese ángel y lo libera, le quita las cadenas de los pies y se abren las puertas de la prisión y sale. ¿Se acuerdan que fue eso muy bonito, sí? Y Pedro pues jamás hubiera podido salir por su cuenta, así como nosotros no podemos salir de nuestra esclavitud al pecado que tenemos. Podemos tomar a lo mejor muchas terapias y cursos, y como comentábamos, Pati, que de esta persona que está yendo con el psiquiatra y está tomando cosas, que yo no digo que sean malos, pero no van a ayudarte, porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas, y en tus propias fuerzas va a llegar el momento en que te cansas, te frustras, porque no va por ahí. La libertad realmente la vamos a tener en Jesús, en venir a Jesús, porque Él va a la raíz del problema, a la causa del problema, que es precisamente el pecado. ¿Y qué pasa? Pues que Jesús nos empieza a limpiar, nos quita muchas cosas que nosotros igual ni nos dábamos cuenta que las teníamos. ¿Sí? Que sientes que estás bien, que tú no tienes esos problemas, pero que a la hora
que vienes a Cristo, que vas leyendo tu Biblia y te vas dando cuenta de que dices, ah, caray, pues sí, no estoy tan bien como yo pensaba estar, ¿no? Y sí, ha habido grandes personas que han cometido faltas gravísimas, pecados horribles, y que han venido a Cristo y Él ha transformado su vida, les ha limpiado y que llegan a ser grandes predicadores. Les comentaba que había escuchado yo una vez de un señor que había tenido muchos problemas de adicciones y pues al tener esos problemas de adicción, imagínate lo que trae, ¿no? Que robaba y que no sé si había llegado a cometer algún delito más grave, pero bueno, lo encarcelan y ahí en la prisión hay quienes van y hablan, les comparten de Cristo y él se convierte. Sale de la prisión y él se dedica a predicar precisamente a muchachos que están en la misma situación de calle, de adicciones, y bueno, muchos se convierten, ¿no? Porque se identifican con él que ya había vivido tantas cosas como estos muchachos están padeciendo, ¿no? Pero son aquellos que sí quieren oír. Y muchas veces vemos que el hombre no es libre simplemente porque no quiere aceptar su pecado, no quiere reconocerlo y no quiere aceptar lo que la Biblia dice. Jeremías 13:23. Fíjate, Jeremías en el Antiguo Testamento, están los Salmos, los Proverbios, después de Isaías y Jeremías. Isaías es... Como a la mitad. ¿Jeremías qué? Jeremías 13:23. 13:23. ¿Listas? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Aquí, fíjate, estamos tan acostumbrados a hacer muchas cosas mal que lo ves como que es lo normal. Pues si todo el mundo lo hace, ¿qué tiene? No está mal, ¿sí? Pero pues sepamos que Dios nunca rechaza a los que con sinceridad se vuelven a Él. Y aquí Jeremías le está diciendo al pueblo que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Porque nuestras malas actitudes y nuestras malas costumbres y conductas que tenemos, las podemos ver tan normales que pueden hacer que no sintamos ese deseo, esa necesidad de cambiar. Incluso a veces ni siquiera tememos a las consecuencias que podamos tener por esas acciones, ¿no? Si tan solo la gente entendiera eso, porque cuesta mucho trabajo que reconozcamos lo que hacemos mal. Y que nos demos cuenta, como dice el versículo, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Estás tan acostumbrado que sí te cuesta trabajo, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer tú en tus fuerzas? Eclesiastés 7:20, ¿qué nos dice? Después de Salmos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Salmos, Proverbios. Si ven que doy el manotazo, es porque quiero atrapar a la mosca. Eclesiastés 7:20. 7:20 Ajá. dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay, no existe, ¿sí? Y el 29, también, por favor. Dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Qué triste. Y también Isaías 64:6 nos lo dice. Estoy aquí peleando con... ¿Le abrimos para que se salga? No, a ver si no se meten más. Sí, Pati, a ver, ábrele, ¿no? Por favor. Ay, sí, porque qué necesidad. Porque las moscas son muy necias. Ya, usted me dice, ya. Isaías 64:6.
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este versículo es muy fuerte, lo Sí. que está diciendo, ¿sí? Sí, porque el pecado nos hace impuros e impide que tengamos una relación con Dios. ¿Por qué? Porque pues sentimos que no somos tan malos y que pues ahí vamos, tenemos nuestras buenas acciones y ahí vamos, ¿no? Pero comparado con la justicia de Dios, pues sí somos como esos trapos de inmundicia, ¿no? Y está dirigido precisamente a la gente que no quiere arrepentirse, que no ve su pecado, ¿sí? Entonces, pues primero necesitamos reconocer el problema y después, pues, buscar la solución, ¿sí? Y ese es el problema, pecado, y la solución, Cristo. Y este es el punto clave que la humanidad debía entender, ¿sí? Desde Adán, como les decía, Caín, el primer homicida, y tiene que haber un cambio, porque actualmente creemos que sí estamos muy avanzados culturalmente y avanzados como humanidad, porque tenemos muchas cositas y tenemos aquí mucha información que la tienes en un picar nada más, pero nada más. Pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo, el mismo. Ojalá pudiéramos hacerlo limpio, así como queremos una información en el teléfono y nada más le picamos, así pudiéramos hacer en el corazón, ¿no? Y nosotros no lo podemos hacer, necesita ser Jesús, porque esa liberación tiene que ser del corazón para que realmente seamos libres. Romanos 6, 16 al 18. Es bien claro este versículo con respecto a esto. 6, 16 al 18. ¿16 al 18? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, como dice, ¿no? Sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea el pecado para que te estés tan mal o sea a Dios. Entonces, ¿a quién vas a obedecer? ¿De quién vas a ser esclavo? Del pecado vas a seguir, porque todo el mundo estamos esclavizados, ¿no? Viene a ser en un momento dado hasta nuestro amo. Pero cuando vienes a Cristo, pues ya eres su siervo de otra manera, otra circunstancia totalmente, ¿no? Y sin Jesús, pues no tendríamos ninguna opción. No podríamos hacerlo nosotros solos, como comentábamos, ¿no? Entonces, ¿tú a cuál amo quieres servir? ¿Quieres servir siempre al pecado, seguirte así como estás en tu vida porque sientes que no tienes que cambiar? ¿O quieres ya reconocer y venir a Cristo, ¿no? Obedecer significa pues entregarle por completo, no nada más en un día a la semana, que yo tomo mi estudio de Biblia y ese día, ay, pues sí, qué bonito, y el resto de la semana yo vivo como se me da a mí mi gana, ¿no? Entonces no se trata de eso, es de veras obedecerlo, amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y Dios te quiere dar ese poder para que tú lo hagas. Acuérdate que, oye, Cristo vino, murió en la cruz y nos compró a un precio muy alto para que nosotros pudiéramos ser libres. Y acuérdate que quienes le hemos abierto nuestro corazón a Cristo, tenemos reservado el cielo.
no por las cosas buenas que hacemos, sino por el pago que Él ya hizo, ¿sí? Y saber que vamos a pasar la eternidad con Jesús, qué maravilla, ¿no? Porque Él nos ha rescatado de la esclavitud en la que vivíamos. Y en este pasaje vamos a ver a dos mujeres. Una, Lidia, que va a ser la mujer libre, y otra, que no va a ser. ¿Sí? Entonces vamos, el punto 1, la libre, vamos a ver ahora sí, ya en los versículos que nos tocan hoy, 16 de Hechos, versículo 11 al 14. Que ya lo leímos, pero lo vamos a retomar para... Hechos 16, versículo 11 al 14. No, gracias. Te toca para ti. 16. 16, del 11 al 14. Encarcelados en Filipos, ahí al revés. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hasta ahí, Patita. Sí, Filipos era una ciudad principal en Macedonia y había una comunidad judía en Filipos, pero no había sinagoga porque no había el número que se requería para que hubiera una sinagoga, que tenía que haber 10 adultos varones, y no la había. Entonces las mujeres pues se juntaban ahí para orar, como vimos, en la orilla del río, a las afueras de la ciudad. Y Pablo, fíjate, como vimos, ¿no? Pablo va aquí y el primer contacto evangelístico que tiene es con un grupo de mujeres que están ahí a la orilla del río orando. Porque para Pablo no había un impedimento de que fueran mujeres o que tuvieran otra cultura o nada para que él predicara el evangelio. Y les va a hablar a estas mujeres. Y vemos que Lidia estaba ahí. Era una mujer comerciante, una mujer influyente, y estaba atenta, escuchando a Pablo. Y creyó en lo que Pablo decía, creyó en Cristo. Y vamos a ver más adelante cómo ella y su familia van a venir a Cristo, ¿sí? Entonces, acordémonos que anteriormente habían estado en Troas, como leímos, ¿sí? Y Dios los había dirigido a estos misioneros, a Pablo, a Silas, a Timoteo, y se acuerdan que Pablo enferma. Y pues como está enfermo, mandan llamar a un doctor, y ese doctor que va a llegar, pues va a ser Lucas, que después se va a unir a ese equipo. Entonces ya serán ellos 4, ¿sí? Y anteriormente habíamos visto también que Pablo había tenido una visión. ¿Se acuerdan qué visión? Que un hombre macedonio, se las leo, está en Hechos 16, del 9 al 11, que son los versículos anteriores a los que empezamos hoy, que dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, ¿sí? Me encanta que dice enseguida. Y te fijas cómo dice procuramos, porque está narrándolo Lucas, que fue quien escribió el libro de Hechos, porque él ya se había incluido a ese equipo, ¿sí? Entonces reciben este mensaje de Dios e inmediatamente obedecieron y van a Macedonia. Entonces,
ellos más adentro se quedan en Filipos. Filipos, acuérdate que es una ciudad que fundó, que lleva el nombre de Filipos por Filipo, el papá de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ¿sí? Y era una ciudad romana y sí había ciertos privilegios en las ciudades romanas, a lo mejor pagaban menos impuestos, o bueno, por ser colonia romana era un poquito diferente, ¿no? Como era un estado de Roma, era importante que ahí también se formara un grupo para tratar de extender el evangelio. Entonces vimos que dice, y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Como les decía, sí era una ciudad importante. Después vamos a ver que escribe esa carta a los filipenses, precisamente de este grupo que se forma, ¿no? Y Pablo, pues siempre tratando de predicar el evangelio, lo va a hacer aquí en esos días que él estuvo ahí. Pasaron unas noches y dice ahí que al día siguiente ellos fueron a las afueras de la ciudad y empiezan a hablarle a estas mujeres. Siempre Pablo con esa estrategia que tenía, que acuérdense que cuando llegaba a una ciudad él iba a predicar a la sinagoga, porque sabía cómo era el movimiento y le invitaban a predicar a la sinagoga, que claro, ya después empezaba a hablar de Cristo y ya, yo creo que ya no lo volvían a invitar, ya le decían, no, mejor que él ya no venga, ¿no? Pero él conocía muy bien, pero aquí no había esa sinagoga. Entonces, pues es por eso que él se va a donde están estas mujeres y les empieza a hablar. La gente se juntaba ahí, como vimos, a orar. Entonces vimos que esta mujer, Lidia, vendedora de púrpura, que alguien comentaba que era el púrpura, ¿no? Que era el color ese morado, que ya después chequé, era un color que se sacaba de un molusco. Entonces un color pues muy caro, que nada más lo usaba la realeza, los nobles, ¿sí? Si tú tenías una capa púrpura, uy, pues eras así como que muy ricachona, ¿no? Ahora nosotros el color púrpura lo hacemos mezclando el rojo y el azul, ¿no? Si te vas al círculo cromático. Pero bueno, en ese entonces se sacaba de este molusco, ¿no? Y Pablo, pues sí, como persona letrada que era, y acuérdate que él era fariseo de fariseos, que había estudiado a los pies de Gamaliel, ¿no? Era una persona muy, muy dotada y aventajaba a muchos de su nación en cosas del judaísmo. Era un gran predicador. Él tenía mucho de qué hablar y la gente lo escuchaba, pero lo hacía de manera sencilla a la hora que exponía el evangelio. Y me encanta cómo hace el énfasis en que le habló a estas mujeres, ¿sí? Y te acuerdas Jesús cuando resucita, ¿a quién es a la primera persona que se le aparece? A María Magdalena también. Y te acuerdas de la samaritana también, que es una mujer, porque sí, bueno, acuérdate que los samaritanos y los judíos pues, no se llevaban entre sí. Y como la mujer le dice, pero ¿cómo es que tú me estás pidiendo a mí de beber siendo yo samaritana? ¿Cómo era posible? Ahí vemos que para Dios todos somos exactamente iguales, ¿sí? No es que la mujer esté en un nivel inferior al del hombre, todos somos uno. Y Gálatas 3:28 nos lo dice clarísimo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay esclavo ni libre, no hay ¿Varón? esclavo No hay ni varón. libre, no hay ¿Varón? varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ajá, todos somos uno en Cristo. La fe en Cristo trasciende cualquier diferencia que haya entre las personas y hace que todos los creyentes seamos uno en Cristo. Si nosotros estamos haciendo diferencias,
Entonces no está siguiendo los principios bíblicos. Y fíjate, había algunos hombres judíos que cuando oraban al amanecer decían, ay, gracias Señor, porque no soy gentil, ni soy esclavo, ni soy mujer. Qué grosero. Fíjate, y en cambio vemos acá, ¿verdad? Con Jesús, que ya la mujer pasa a un nivel totalmente diferente, ¿no? No hacemos nosotros ninguna acepción de personas, ¿no? Entonces, bueno, están ahí en el río, las mujeres, dice la palabra de Dios que Lidia abrió su corazón y estuvo atenta a todo lo que Pablo decía. Y sabemos que, dice la Biblia, que el que busca, encuentra, ¿sí? Dios sabe quién está preparado, quién tiene su corazón dispuesto a escuchar, ¿sí? Y puedes decir, ay, pero ¿cómo hay personas que no busquen a Dios? ¿Cómo es posible, no? Que digan que así están bien y jamás... Yo les platicaba que una vez una persona muy cercana a mí, un primo, y le empecé a mandar la oración, ¿no? Todas las noches, hasta que me escribió y me dijo, prima, te quiero mucho, pero no me la mandes, yo soy ateo. Le dije, ah, caray. Entonces, no en afán de molestarlo, ¿no? Pero sí me llamó la atención que tan cortante así fuera. Entonces le dije, oye, perdón, pero ¿hay alguna razón por la que tú no puedas creer? Pero no me supo explicar, nada más me dijo, no, así soy y así voy a seguir. Ah, pues ok. Entonces dices tú, ¿cómo puede haber gente que no crea, ¿no? Qué terrible, ¿no? Que no esté buscando a Dios. Y sabemos que siempre que alguien está buscando a Dios, Él manda a alguien para que le comparta, para que lo encuentre. Aunque habrá otros que pues jamás oirán, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta señora Lidia, vemos que dice que adoraba a Dios, o sea, ella estaba lista, ella quería entender, pero pues no había quien le dijera exactamente. Y el Señor abrió su corazón, ¿sí? Sí, eso está bueno. Sí, y tú cuando compartes a alguien, puedes estar ahí con varias personas y les empiezas a compartir y habrá quien de veras esté escuchándote y atento, y otro y hasta se conmueva, ¿no? Y hasta a lo mejor hasta la lagrimita se le sale. Y otro que diga, ay, qué fastidio, y se para y se va. Así es, ¿no? Pero bueno, es Dios el que hace las cosas, ¿no? Porque Dios nos atrae y es Dios quien pone esto en el corazón, como si dijera, apartas para mí, ¿sí? Entonces, Juan 6:37, está chiquito, búscalo, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, ¿sí? Dios predestinó a Lidia para que viniera a Cristo. ¿Y te acuerdas también lo que pasó con el eunuco etíope? Que también que iba leyendo las Escrituras y el Espíritu manda a Felipe al desierto. Dice, y yo como que, ¿qué vengo a hacer aquí, no? Pero él ve que va un carro pasando y se acerca al carro. Y escucha que él va leyendo en voz alta y le dice, oye, pero ¿entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco, pues, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique, no? Y Felipe le explica, ¿sí? Y llega a bautizarse él también después de creer. Entonces, cómo Dios te guía hacia las personas que ya están listas. A Cornelio, ¿te acuerdas que era un centurión romano también? Y que Dios le dice, oye, a ver, él le manda que traiga a Pedro porque tenía algo que decirle. Y Pedro llega a casa de Cornelio y está ahí toda la familia y les empieza a compartir y se convierte también. Así está, Dios tiene ya todo preparado, ¿no? En Juan 6:44. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿sí? Es Dios quien tiene el papel activo de la salvación. Entonces, cuando alguien decide creer en Cristo, lo hace pues en respuesta a lo que el Espíritu Santo hace en su corazón. Aunque sabemos que Satanás siempre nos quiere distraer para que no busquemos a Dios. Y nos distrae con muchas cosas que nos atraen, que nos llaman la atención, ¿sí? Para que no sintamos la necesidad de Dios. Y lo malo, pues sí, es que hay muchas personas que no quieren escuchar y pues no les interesa nada relacionado con Dios, ¿sí? Pero Dios tiene sus caminos para que los suyos vengan al conocimiento de Jesús. Jeremías 29, 11 al 13 dice: Jeremías. Isaías, después de Isaías está Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías 29, 11 al 13. dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, entonces Sí, el que busca, precioso. encuentra. Mateo 7:7 también nos lo dice. En el Nuevo Testamento, el Mateo primer 7, libro, sí. Mateo 7:7. Gracias. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que halla se le abrirá. Ajá, y el que llama se le abrirá. ¿Sí? La salvación viene de Dios. En Jonás lo dice también, que dice: la salvación es de Jehová. Pablo mismo, ¿te acuerdas, Pablo? Pablo no estaba buscando a Jesús. No. Él, al contrario, estaba yendo a perseguir a los creyentes, a los cristianos, cuando Jesús resucitado se le aparece, ¿no? Entonces, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te acuerdas ese pasaje que lo hemos visto tantas veces, sí? Entonces, también cuando Jesús hablaba a los discípulos, y te acuerdas que les hablaba en parábolas, sí. Y ellos le dijeron: ¿pero por qué les hablas en parábolas? Mateo 13, del 10 al 13. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se les dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí, cuando Jesús les hablaba en parábolas, la verdad no estaba oculta para quienes realmente lo estaban buscando con sinceridad, ¿sí? Quienes estaban receptivos a las verdades que decía, estaban comprendiendo todas esas ilustraciones que les daba. Para los que no, pues eran así como historias sin sentido, ¿no? Entonces, cuando las personas rechazan, es por ese corazón endurecido que no hacen, ahora sí que como dice aquí, ¿no? Viendo no ven y oyendo no entienden, ¿no? Para los que están listos, pues es muy sencillo. Para esos corazones blandos, dispuestos a escuchar
para los endurecidos, pues no, es como la parábola, ¿te acuerdas de la semilla que cae en diferentes terrenos? Los que caen en el terregal, en las piedras, que no les va a interesar, ¿no? Quienes no quieren someterse a Cristo. Juan 8, 43 al 45. Juan 8, 43 al 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentira y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ajá, entonces pues aquí dice, ¿por qué no entendéis mi lengua? ¿Por qué no me estás entendiendo? Y qué fuerte les dice, ¿no? Sí. No escuchas mi palabra porque sois de vuestro padre el diablo, ¿sí? Sí, Satanás utiliza la terquedad, la necedad, el orgullo, los prejuicios para impedirte que creas en Jesús. Entonces, pues sí, lamentablemente muchas personas no escucharán. O escucharán, pero nada más para refutarte, ¿sí? Para contradecirte, para decir, ay, mira, aquí la Biblia se equivocó, ¿sí? Como si la Biblia tuviera errores, ¿no? Primera de Corintios 2, del 1 al 4, lo que Pablo dirá cuando escriba esta carta a los Corintios. Primera de Corintios 2, el 1 al 4. ¿Del 1? Del 1 al 4. Si quieres, léelo tú porque está largo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo no es que confiara en que, yo soy bien elocuente y mi intelecto y es el que hace que yo les hable. No, él confiaba en que el Espíritu Santo lo estaba guiando, lo estaba ayudando, ¿sí? Y no es que tú seas así como que un gran orador o que sepas decir muy bien las cosas. Es Dios el que hace que las personas tengan un corazón abierto y que escuchen, como en el caso de esta señora Lidia. Y luego, en el estudio que escuché de Carlos, hablaba de un gran predicador, Carlos Spurgeon, que fue un predicador increíble. Sácame de la duda, porque yo no conozco bien el tema, pero empezó a predicar muy joven, a los 17 años, y a los 20 ya era súper famoso en Londres. Hasta la reina Victoria lo escuchaba. Y él se convierte, fíjate qué curioso, a los 15 años, bueno, 15 años me imagino que tienes muchas dudas, que no sabes ni qué. Entonces, él iba un domingo a un lugar de una predicación, pero estaba nevando muchísimo y no podía llegar. Entonces, había una iglesita y él se mete ahí y entra y se sienta. Pero el predicador que iba a dar la predicación, valga la redundancia, no alcanza a llegar también por la misma razón que estaba nevando mucho. Y entonces le piden a una persona pues que diera un mensaje. Y esta persona se para y da el mensaje basado en un pasaje de Isaías, y Carlos se convierte con este mensaje pues improvisado. La persona que lo dio no estaba
lista para darlo ni nada, pero a lo que voy es esto, ¿no? Lo que Dios pone el corazón de cada quien para escuchar, para que le llegue, le caiga el 20, como dijera Karina, porque es Dios el que hace las cosas. Y aquí muy bonito que vemos que Lidia abre su corazón y dice, y fue bautizada, y su familia, y luego les ruega, no les pide así de que, oye, si quieres quédate en mi casa, les ruega que se quede en su casa, ¿sí? Y aquí cuando habla del bautismo, acuérdate que es, tú primero crees y luego te bautizas como una señal externa de tu fe. Uh-huh. Y Lidia les ruega que se queden, quería saber más, quería estar con ellos para que le compartieran. Uh-huh. Acuérdate que el bautismo no es el que te salva, es el testimonio donde tú le dices a la gente que eres cristiano, que Cristo está en tu corazón y que Él está cambiando tu vida. Sí, es una confirmación de tu fe. Y aquí, fíjate, Lidia les habla a su familia y la familia también viene a Cristo. Y cuando la persona viene a Cristo, hay muchos cambios en muchos aspectos, pero ya dejas de ser así como que tan egoísta, nada más estar pensando en ti, en lo que a ti te gusta, en lo que tú quieres, y estás con ese deseo también, pues de que otras personas también conozcan a Jesús, de ser generoso, de querer ayudar, de ser desprendido, ¿no? Y son pequeños cambios que Cristo va haciendo en tu vida, que muchos ni se los pides. Y yo me acuerdo que había muchas cosas, sí les he compartido, ¿no? Que en una ocasión nos juntábamos todas las semanas, cada semana, a que nos hicieran unos tratamientos en la cara, cuando se usaba que la ionizada, no sé qué cosa era, con un algodoncito y te ponían ahí. Entonces la persona que nos lo daba nos iba a nuestra casa, pero nos turnábamos las casas. Entonces un día, y siempre le dábamos aventón de regreso para que tomara el transporte. Y un día llegamos a casa de una de las señoras y le jugamos la broma tonta de decirle que no llevábamos coche, pero nada más por hacerle la broma tonta, ¿no? El problema fue que pues, la señora se dio cuenta que sí llevábamos coche y ella pensó que no habíamos querido darle el aventón, ¿no? Y entonces pues, se ofendió mucho. Cuando me enteré de que, oye, es que fíjate que la señora se enojó y me sentí tan mal, tan incómoda, que dije, pero ¿cómo por una tontería que hicimos? Que hasta que no le hablé y le pedí perdón, fue que ya me quedé tranquila. En otros tiempos, yo te hubiera dicho, ay, ¿se enojó? Ay, pues qué pena, ¿eh? Tiene dos problemas, enojarse y contentarse. Pero no, Dios puso en mi corazón, de veras, ese cargo que yo sentía por lo que había hecho mal, que en otros tiempos yo no lo hubiera hecho, ¿no? Y yo no le pedía a Cristo que me fuera cambiando en eso, ni cuenta te das, pero Él va haciendo esos pequeños cambios que sí te van haciendo una persona diferente, ¿no? Yo pedirle perdón a una persona, uy, para nada, ¿no? Y menos por una cosa tan simple como que haberle jugado una broma, pero pues Dios lo hace en el corazón de cada quien, ¿no? Y aquí vemos la hospitalidad tan bonita de Lidia, que quiere que se queden en su casa. Y hay un versículo que dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sí, la hospitalidad es algo muy bonito, es que se sientan cómodos en tu casa, ¿sí? Y bueno, es lo que Lidia hace, aprovecha esto para que Pablo le enseñe. Y está aprovechando lo que Dios le está poniendo. Entonces vemos este caso tan bonito de Lidia, que viene a ser la libre, ya está libre del pecado. Y por otro lado, vemos a la mujer que es esclava. En los siguientes versículos, en Hechos 16, 16 y 17. ¿Lo lees aquí? Creo que le va la manita. Parece. ¿A dónde? Aquí está. ¿Aquí? Ajá, aquí. Aconteció. Sí. Aconteció. 16 y 17. Aquí. Aconteció
que mientras íbamos la oración, nos salió el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Quiero que quienes os anuncian el camino de ¿Quiénes salvación. ¿Quiénes son? Del anunciar el Altísimo. el camino. Quienes os anunciarán el camino de salvación. Fíjate, ellos Sí, iban ¿verdad? ahí a la oración y sale esta muchacha que tenía ese espíritu de adivinación. Y pues sí daba ganancia a sus amos, ¿verdad? Porque pues ella adivinaba y ellos ganaban. Ujú. Y seguía a Pablo y a ellos y daba voces diciendo, fíjate lo que decía: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta habilidad que tenía la muchacha para adivinar venía de espíritus inmundos. Y la adivinación es una práctica que era común en la cultura griega y romana, ¿sí? Y había muchos métodos supersticiosos por los que la gente predecía acontecimientos futuros, supuestamente, ¿sí? Interpretando que si la luna, que si el eclipse, que si tantas cosas. En otras culturas, no sé si en esta también, que interpretaban las vísceras de los animales, cosas así, ¿no? O que se comunicaban con los muertos. Y esta joven pues sí daba una gran fortuna a sus amos, que la estaban explotando para su beneficio personal, ¿no? Y la Biblia habla muy fuerte contra estas prácticas de adivinación, ¿sí? A pesar de que hablaba bien de ellos. Usaba lenguaje cristiano, ¿sí? Pero a ver, si de veras estaba convencida de esto, ¿por qué no vino a Cristo? No lo hizo. Ella, pues sí, usaba, porque Satanás conoce perfectamente la Biblia y la distorsiona. Y es lo que estaba pasando con esta muchacha, ¿sí? Y esto de la adivinación es algo muy grave y que mucha persona está confiando en que si el horóscopo, que si te leo la mano, que si el tarot, que el feng shui, bueno, sí, que si la bola, y sabemos que esas cosas no son de Dios. Fíjate, en el Antiguo Testamento 20 veces prohíbe esto, porque Dios es el único que conoce el futuro. Entonces, estas personas que tratan de conocer el futuro por métodos que obviamente no son de Dios, ¿sí? Que si leer el café, que si la astrología, que si naciste con ascendente en quién sabe qué, o sea, esas cosas no son de Dios, ¿sí? Es como si tú estás cambiando a Dios por conocer por otros métodos, como si tú quisieras controlar tu futuro, cuando sabemos que no. Y nada más les voy a leer un versículo que habla de esto, en Levítico, son muchos, pero en Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Porque detrás de todas estas prácticas hay espíritus demoníacos, ¿no? Acuérdate cuando Saúl va a consultar a una divina, a la divina de Endor. Eso no son cosas de Dios. Entonces, esta muchacha, pues sí, está mal con lo que está haciendo. Está esclavizada a esto. Y están explotándola a sus amos, ¿no? Entonces, tú no tienes por qué estar buscando ningún método para conocer el futuro. Nosotros tenemos la palabra de Dios y eso es más que suficiente para que sepamos lo que Dios quiere que sepamos, ¿no? Entonces dice que aquí el versículo, esta muchacha lo seguía y dando voces, ¿no?
Sí, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación. Fíjate el lenguaje que está usando, ¿sí? Ese lenguaje, ese vocabulario cristiano, el Dios Altísimo, anunciando la salvación, ¿sí? Porque como les decía, sí, el diablo conoce la Biblia y la usa, pero la distorsiona. Acuérdate cuando las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿sí? Cómo él usa la palabra de Dios. Y acuérdate todas las veces cómo le contesta Jesús. Escrito está, ¿sí? Así es. Entonces, pues es importante que conozcamos realmente lo que dice la Biblia para que no caigamos en lo mismo de llevarnos, que dudemos, porque no conocemos lo que dice realmente la Biblia. Entonces, recordando un poquito nada más de esas tentaciones en el desierto de Jesús, en Mateo 4:5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿sí? Pero no dice las cosas completas. Y luego Jesús le contesta: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y sí, siempre va a querer confundirnos, siempre. Y por último vemos el versículo 18, lo que hace Pablo con esta muchacha. ¿Quién lo lee? Perdón, 18. 16, 18. Vimos el 16, 16, el último versículo de nuestro estudio de hoy. Y esto lo hacía por muchos días, más ¿qué dice? Desagradando. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Estos demonios que la tenían encarceladas, ¿sí? Y como le dice Pablo, en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella, ¿sí? Porque hoy hay personas sí que permiten que Satanás las posea, que Satanás sea su dueño, porque todos somos tentados, pero hay quien va más allá y permiten que las posea, se hacen sus esclavos, ¿sí? Sí, tanta cosa que hay que escuchas. A mí me da tanta tristeza porque a donde voy a cortarme el pelo, el chico que estaba, que era el que cobraba y hacía las citas y eso, andaba metido en cosas de, no sé, yoruba, no sé cómo se llama, de santería. Ay, me daba tanta cosa y por más que le dices, está... Todas sus imágenes, ¿no? Pues no sé, yo le veía sus pulseritas de cierto color y luego sí, como que suben de grado y cambian los collarcitos y las pulseritas de color. No sé, pero me daba tanta cosa con él que anduviera metido en eso. Y yo le decía, pero es que no te estás dando cuenta en lo que estás. Y no lo veía, No lo veía. No, pero es que me tratan muy bien. Y el padrino, no sé qué, me dice hijo. Y yo, ay, no. Sí, muy, muy fuerte. Y qué fácil es que la gente caiga en esas cosas. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón está como sellado. Y no te va a penetrar nada de eso. Sí te va a tentar, pero no te puede penetrar. Es como, ¿te acuerdas en las cartas que antes se doblaban y se ponía lacre? Sí. Se sellaba. Así están, porque tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, qué importante es tener tanto cuidado, porque hay mucha gente que está metida en todas estas cosas tan fuertes y tan delicadas, ¿no? Y aquí fíjate, aquí vemos que esta muchacha está usando ese lenguaje, ¿no? Siervos de Dios Altísimo, pero pues son los demonios los que la tienen encarcelada. Y eso pues tenía que terminar. Por eso Pablo le dice esto. Entonces es de tener mucho cuidado que nosotros andemos alertas a todas estas cosas, ¿sí? Nosotros tenemos la palabra de Dios, eso es lo suficiente, por eso es tan importante que la leamos,
que la estudiemos, que la meditemos, que la memoricemos y sobre todo que la pongamos en práctica en nuestra vida. Porque si no la conocemos, es bien fácil que también nosotros pudiéramos caer en eso. Entonces, este estudio me gusta mucho porque, pues sí, vemos este contraste entre esas dos mujeres, ¿no? La libre y la esclava. ¿Y qué mujer quieres ser? ¿Quieres ser la mujer libre? Que Cristo te libere del pecado, de esa prisión en la que estamos, ¿o quieres seguirte de esclava? Siempre. Entonces sí me gustaría que hiciéramos una oración en donde confirmáramos que Cristo está en nuestro corazón, reconociendo que sí, como vemos en los versículos, todos somos pecadores, todos somos pecadores, todos hemos pecado. Y que nos arrepintamos realmente. Y arrepentirte, acuérdate que es no nada más de que, ay, sí, yo me arrepiento y ya, es cambiar de rumbo. Yo iba para acá, ya me di cuenta que no es por ahí, yo quiero ir en sentido contrario, con Cristo, ¿no? Arrepentirte, pidiéndole perdón a Dios y reconociendo el sacrificio que Él ya hizo en la cruz por nosotros y apropiándonos para nuestra vida, para que realmente tengamos esa certeza de que Cristo está en nuestro corazón. Que está en nuestro corazón, que de veras lo queremos hacer no nada más nuestro Salvador, sino el Señor de nuestra vida. Entonces sí las invito a que hagamos una oración para abrirle nuestro corazón, como lo hizo Lidia, abrir el corazón a Jesús. Entonces sí, si inclinamos nuestro rostro y en el silencio de tu corazón le decimos esto, no es necesario que lo hagas en voz alta, lo puedes hacer en silencio porque Dios nos escucha. Y pues, Señor, en esta mañana queremos decirte que reconocemos que hemos pecado y que ese pecado nos tiene alejadas de ti. Queremos que sepas que nos arrepentimos de todas esas faltas que hemos cometido, que tal vez de muchas ni nos acordemos, pero queremos pedirte perdón y queremos pedirte que tú entres a nuestro corazón. Queremos, así como vimos en el estudio de hoy, este personaje de Lidia, abrir nuestro corazón, Señor. Abrir nuestro corazón y pedirte que tú seas el dueño y el Señor, que te sientes en el trono de nuestro corazón, Señor. Ya no queremos seguir viviendo como vivíamos antes. Queremos tener esa nueva vida contigo, hacer lo que tú quieres que hagamos, ser las personas que tú quieres que seamos, Padre. Entra a mi corazón en este momento, Señor. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia y basado en lo que Jesús hizo por mí en la cruz al pagar por mis pecados. Entra a mi corazón, Señor, en este momento. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.